Ser enfermera en tiempos de COVID. Miles de historias de valor y compromiso. A más de un año y un mes de que la COVID-19 fue declarada pandemia mundial, las y los profesionales de la salud continúan en la batalla contra la enfermedad. A lo largo de la historia, el personal de enfermería se ha mantenido en la primera línea de respuesta contra las epidemias y pandemias que amenazan la salud. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, los y las enfermeras integran uno de los principales pilares en el cuidado de personas enfermas, la atención domiciliaria de casos leves, la organización del triaje en los establecimientos de salud, la coordinación con las redes de servicio de atención prehospitalaria para la gestión de referencias y traslados, la reorganización y capacitación del personal en control de infecciones, seguridad y protección personal, en la gestión de la cadena de suministro y en toda la labor que conlleva inmunizar a la población de México, que comenzó su primera etapa desde el 24 de diciembre de 2020, con la vacunación al personal de salud, en tanto que la segunda etapa inició el 15 de febrero con la inmunización de las personas adultas mayores. En todas estas tareas se han ido incorporando pasantes de enfermería, con la finalidad de auxiliar a quienes desde el día 1 han estado al frente de la lucha contra el SARS-CoV-2. Muchos y muchas han vivido su transición de pasantes a trabajadores y trabajadoras de la salud durante la emergencia sanitaria, respondiendo también a los desafíos que esto implica. Una de ellas es Elena González, enfermera egresada de la UAM Xochimilco. Durante la pandemia me ha tocado estar solo en un hospital, que es un hospital muy grande al centro de la Ciudad de México y que es parte de la Secretaría de Salud. ¿Cuáles fueron las inquietudes y preguntas más comunes que te encontraste en las personas que acudían a vacunarse? Me tocó 2 momentos de vacunación, uno dentro del hospital donde estuve haciendo mi servicio social y ahora estoy laborando, y ahí un poco la dinámica era saber las condiciones que se iban a tener después de la vacunación, saber los signos y síntomas que se podían tener y un poco si había más investigación a partir de la vacunación, si había otros efectos secundarios o si, por ejemplo, las alergias a algún componente tenían alguna afección. Y por otra parte también me tocó estar en la UAM Xochimilco como voluntaria vacunando, y ahí pues eran personas de la tercera edad y principalmente pues las dudas eran con respecto a sus enfermedades de base y a los medicamentos que ya estaban tomando, si los podían seguir tomando, si los suspendían o cómo iba a ser la dinámica con las enfermedades de base y el tratamiento que ya tenían. ¿Cómo te sentiste al participar en este momento histórico? Seguir participando es una cosa muy importante. Al principio estaba un poco, pues como todo el mundo, consternada. En el primer momento de la pandemia no me tocó estar tan de lleno, pero después de unos meses nos reincorporamos y entonces vimos un poco el recambio que había estado en el hospital, ¿no? Cómo había llegado la pandemia y había transformado muchísimos de los servicios. Para ese entonces, también como pasante y por cuestiones de seguridad, no nos metían en áreas COVID, pero ya podíamos vislumbrar un poco que los pacientes estaban más graves en los otros servicios, que las condiciones habían cambiado, que pues el personal ya estaba cansado. Eso fue en octubre, noviembre, diciembre un poco. Había muchísimo estrés en el ambiente porque aún no se sabía nada de la vacuna. Y también después en el hospital donde labora fue donde pusieron la primera vacuna que llegó a México. Entonces también fue importante estar en ese momento. Unas semanas después me tocó estar vacunando y pues nada, estar vacunando, estar en el área, estar en el hospital y todo esto ha sido una cosa impresionante porque además un poco a la carrera de enfermería, a la profesión de enfermería no se le ha visto como pues, todo el trabajo tan importante que realizamos, y a partir de la pandemia parece un poco que empieza a resurgir y pues a voltearse a ver toda pues, la importancia del cuidado, la importancia del trabajo que hacemos. Eso ha sido un momento muy importante pues para mi profesión, y porque además de ser pasante me convertí en trabajadora de la salud, y entonces en un momento de emergencia que de repente pues eso, ¿no? Estudiamos un poco para esto, nos agarra muy pues sin saber para dónde ir, pero
justamente la pandemia, mi generación específicamente de la escuela, empezamos en febrero del 2020 el servicio social. Lo escogimos desde unos meses antes, pero lo empezamos en febrero y teníamos que concluirlo en febrero del 2021, porque en el área de la salud hacemos un año estricto de servicio social. En ese inter, pues algunos hospitales como el INER dio de baja a los pasantes, porque pues justamente por condiciones de seguridad no se podían mantener. Pero muchísimos hospitales a nivel nacional abrieron convocatorias de contratación inmediata para personal, para quienes fuéramos pasantes o estudiantes de último año. Ha sido un reto gigantesco, porque pues de repente una siempre está pensando en que si tienes una duda, está tu profesor, está tu profesora, está algún enfermero, algún enfermero que te puede estar orientando, no sé qué, ¿no? De repente ya pues meterte al área laboral pues es muy duro, es muy rudo, porque además pues justamente te estás enfrentando a pacientes y a una enfermedad que no conocíamos. Y una cosa que además me gusta mucho de mi profesión es que nosotras trabajamos con la respuesta humana. Entonces sabemos que cada persona va a responder diferente a los medicamentos, al tratamiento, a los cuidados, a cualquier cosa, ¿no? A cualquier estímulo que se le tenga a esa persona va a responder diferente. Entonces tampoco es como que hubiera una receta a seguir. Entonces pues un reto impresionante. Afortunadamente las compañeras y los compañeros que nos hemos encontrado en los servicios, en los hospitales, han sido extremadamente amables y nos han podido pues ayudar, nos han enseñado mientras cuidan, mientras enseñan, mientras están sacando pendientes, mientras están sacando trabajo, nos están ahí como echando la mano, pero también pues creo que la generación ha estado a la altura de aprender rápidamente a hacer las cosas, de que de repente ya llevas 2 meses y eres el que tienes más experiencia, ¿no? Entonces creo que ha sido un reto impresionante tanto para las generaciones que ya estaban en los hospitales como para nosotros que nos tuvimos que incorporar de manera tan emergente, tan inmediata y con tantas dudas sin resolver, pero pues estábamos teniendo que meter la mano. Hay un comentario que me acuerdo mucho, porque cuando estaba de pasante, una enfermera nos comentó es que retírense, ¿no? Váyanse a su casa ahorita que pueden, que no tienen tanta responsabilidad dentro del hospital, porque van a ver que en unos meses vamos a estar cansadas y van a tener que entrar ustedes, porque pues éramos las generaciones que veníamos, ¿no? Entonces, pues eso, de repente ya te das cuenta que la tarea pues nos corresponde también a toda la gente joven que ya estábamos en procesos últimos de formación y que claramente seguimos en formación, pero pues ya nos correspondía pues meter mano y echar chamba y ayudar en esta pandemia. Sabemos que hay un desmantelamiento en el sistema de salud, que no se tienen las condiciones materiales, que no hay la infraestructura, que no había las herramientas, los materiales, pero yo creo que han estado a la altura de la situación, respondiendo con compromiso e incluso poniendo su vida en riesgo y la de sus familias. Otra de las cosas muy importantes que nos ha permitido ver en general al área de la salud, a quienes estamos laborando en el área de la salud o quienes nos formamos o están en formación, es que pues justo nos hemos pasado la vida, el dilema entre si somos héroes y por eso damos la vida al servicio, o si pues simplemente somos profesionales que atendemos a la salud, que cuidamos, que acompañamos, pero que también necesitamos condiciones pues dignas, necesitamos condiciones laborales que nos permitan seguir trabajando, porque al principio de la pandemia un poco se hablaba y se aplaudía, ¿no? Que éramos héroes y tal, pero pues también había mucho miedo y había quienes decían, es que yo pues no quiero ser un héroe, ¿no? Yo soy una persona que tiene familia, que si me enfermo se va a enfermar mi mamá, mi papá, mis hijos, mi esposo, mi esposa, etcétera. Entonces, pues este dilema entre si somos héroes, heroínas o pues solamente somos personas que nos dedicamos a algo que muchas veces nos ha gustado, que nos ha llamado por algunas historias de vida, y nos ha permitido darnos cuenta que necesitamos muchas más condiciones, que las condiciones bajo las que laborábamos son pésimas, son muy bajas, son escasas,
que si de por sí teníamos pues una sobrecarga de trabajo, con la pandemia estamos sobrepasados, ¿no? Y aún así pues seguimos pues dándolo. Además de los contratos eventuales, el personal de enfermería enfrenta otros procesos de precarización laboral, como la extensión de sus jornadas laborales, el pluriempleo, la sobrecarga de trabajo, los bajos salarios y la falta de reconocimiento. De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, en el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, el salario mensual para el personal de enfermería ronda entre los 14,771 pesos a los 17,913 pesos. Sin embargo, el salario promedio que gana un enfermero o enfermera en México es de alrededor de 8,300 pesos al mes. El 73.2% de las personas empleadas en el sector salud son mujeres, pero ganan 23.7% menos que los hombres. Bueno, creo que una de las cosas que me han parecido un poco pues curiosas a partir del 2017 para acá es como esta contradicción un poco que se tiene de que la juventud pues no estamos haciendo nada, nos la pasamos en los teléfonos y ciertamente tenemos unas nuevas dinámicas de comunicación que de repente nos impiden otras formas de comunicación, pero en realidad me parece que en esta pandemia pues como que pues hemos estado al pie del cañón, muchísima gente joven, de verdad, quienes estamos en los hospitales, pues que además de que tenemos contratos eventuales, porque así somos, nos llaman por eventualidad, somos pura gente joven que acaba de egresar, somos pura gente joven que estamos aprendiendo de manera muy rápida y le estamos llevando bien, ¿no? Y que estamos ahí, que vamos a seguir ahí, que estamos con muchísimas ganas, pero la estamos, y yo creo que a nivel mundial sí hay mucha gente que ha trabajado durante muchos años en los hospitales, pero quienes estamos llenando los hospitales, quienes estamos ahí al pie del cañón, pues somos muchísima gente joven. Entonces pues esto, como cambiar un poco la dinámica de que la juventud estamos en otro lado, andamos medio perdidas y pues que eso en realidad se ha denotado en esta situación. Y un poco hago referencia también a 2017 porque pues acá en México sabemos que también la juventud salimos, ¿no? Salimos a las calles y salimos en masas a querer ayudar, incluso pues de repente se colapsaban las vialidades porque había mucha gente joven queriendo ayudar. Entonces pues me parece que de la misma manera estamos respondiendo en esta pandemia. Ahora que me tocó estar en la UAM afuera, en la vacunación, y que creo que se ha podido notar en todos los espacios donde se han vacunado personas adultas mayores, es que me parece muy curioso cómo todas los familiares, las familiares le van diciendo a los adultos mayores y que no se te olvide preguntar por el medicamento y que no sé qué, ¿no? Entonces es un poco la dinámica esta de cuando iban a dejar a la primaria a las niñas y a los niños, y cómo ahora pues se adoptó pues como una tarea de cuidarles, ¿no? De cuidar a las personas adultas mayores, pero creo que también me pareció muy importante que fuera la primera etapa de vacunación, porque ciertamente es una etapa de vida en la que de repente pues dejamos de lado, dejamos de cuidar y ponemos enfrente pues esta etapa productiva de la vida. Entonces me parece pues muy acertado. ¿A ti ya te vacunaron? Sí, me vacunaron porque justo nos pidieron apoyo para la campaña de vacunación en el hospital. Entonces nos vacunaron en esa época, que fue en enero. En enero me tocó la primera dosis y en febrero la segunda. Pfizer Biotech. Hasta el 13 de abril de 2021, se han aplicado 553,926 vacunas contra la COVID-19 a nivel nacional. De estas, 913,313 dosis fueron aplicadas al personal de salud. 756,962 personas de dicho sector ya cumplen con el esquema de vacunación completo, mientras que 156,351 solamente han recibido una dosis.
¿Cuáles son los retos de forma general que tienen como personal de salud? Y considerando que tu generación de enfermería, pero generación también de otros profesionales de la salud, le tocó incorporarse al área en un momento de emergencia. Pues como retos, yo considero que más que al área de la salud nos corresponde como sociedad un poco darnos cuenta de pues el momento tan devastador en el que ya está sumergido el área de la salud. En realidad tiene muchísimas décadas que se ha pues ido privatizando poco a poco y eso ha ido disminuyendo la calidad en la que se da la atención, las condiciones laborales, y eso hace y repercute muchísimo en cómo se atiende a las personas, en cómo se les acompaña, en cuál es el pilar en realidad de la salud. En México pues se va muchísimo más de la inversión a la salud al tercer nivel de atención, que es el nivel hospitalario, que en realidad si volcáramos la balanza un poco, tendría que ser lo más importante el primer nivel de atención, que es la atención a la salud comunitaria, que es desde donde se puede prevenir pues un montón de enfermedades. Yo de repente me pongo a pensar con colegas, con compañeras del hospital, con algunas otras personas, como cómo nos habría agarrado la pandemia en México si hace 50 años hubieran iniciado programas de prevención de diabetes, de hipertensión, de obesidad. En realidad estaríamos paradas en pues, otra cosa y sería otra realidad completamente. Y eso no se hizo, ¿no? Porque pues en realidad desde hace muchísimos años, muchísimas décadas, con la historia de México pues se va reflejando en cómo tenemos las condiciones laborales que tenemos en el área de la salud, pues han ido incrementando estas situaciones, ¿no? Han ido incrementando que haya más dinero y más recursos a atender las enfermedades que a prevenirlas. Cuando pues se ha demostrado en muchísimos otros países, por ejemplo Cuba, que es un país que tiene unas condiciones económicas similares pero políticamente diferentes, y que en ese país lo que hacen más es la prevención de las enfermedades, como por ejemplo con las vacunas, que es una manera muy importante de prevenir muchísimas enfermedades, pero acá en México pues se le dio más peso a muchísimas otras cosas, a muchísimas otras condiciones que no era prevenir. Entonces ahora tenemos unas de las tasas, los primeros lugares en obesidad, hipertensión, diabetes, que como sabemos pues han sido condiciones que exacerban a la enfermedad. De los retos más importantes en el área de la salud es empezar, claramente sin dejar de atender, a prevenir todas estas enfermedades y prevenir desde pues, las infancias, prevenir desde las escuelas, prevenir desde pues, la educación, que es un papel muy importante. La educación para la salud es un papel importantísimo dentro de las escuelas. Claramente, bueno, yo siempre he creído que la salud y la educación en cualquier país deberían de ser lo principal y a lo que más se le debería de estar dando apoyo. Y si se trabajara en educación y salud conjuntamente, pues podríamos tener otras condiciones en el área de la salud pues muy diferentes, y eso haría una realidad completamente diferente frente a cualquier otro panorama, frente a cualquier otra enfermedad que fuese a pegar mundialmente. ¿Cuál es tu valoración de la capacitación que les dieron para apoyar en las campañas de vacunación? Hay una cosa muy significativa para mí, para mi profesión, porque en realidad durante toda la carrera nos han capacitado para las campañas de vacunación, porque quienes se encargan principalmente de las campañas de vacunación a nivel nacional e incluso mundial, pues es enfermería. Somos los profesionales de enfermería quienes estamos capacitados desde casi el inicio de nuestra carrera a estar en constante pues capacitación para este tipo de eventos. De las primeras prácticas que hacemos es a nivel comunitario, es en los centros de salud familiares comunitarios, y es justamente participamos en las campañas de vacunación, pero es una dinámica diferente porque normalmente enfermería o el área de la salud es quien sale a buscar a las personas para ir a vacunarlas. A mí me tocó
este primer trimestre en Xochimilco, entonces íbamos a las casas y casa por casa, ¿no? A buscar a las personas. Ahora es muy diferente porque pues la gente viene a todos estos macrocentros que han hecho, los centros de vacunación, y es un poco diferente que venga la gente a que una salga a buscarla. Pero bueno, es la dinámica de ahora. Entonces, para el área de enfermería, para la profesión de enfermería, pues ha sido una capacitación constante desde que iniciamos la carrera. Para los profesionales de enfermería, incorporarnos a la campaña de vacunación actual no ha significado un reto tan grande, o sea, ha significado un reto el organizar, ha significado un reto que es una cantidad exorbitante de personas, de vacunas, el cuidado que se tiene que dar, el desconocimiento un poco, porque pues cada marca de vacuna tiene sus características, sus cuidados y tal. Eso sí ha significado un reto, pero la capacitación pues la tenemos desde que iniciamos la carrera. Pues para algunas otras profesiones sí hubo que darles, aceptarles y decirles se inyecta así, se tiene que meter y sacar y tal, ¿no? Que eso ha significado también un reto para el personal de enfermería, que ha tenido que capacitar a la par que está vacunando y está vigilando y está organizando y está sacando los viales, porque pues toda la red de frío, o sea, y se ha visto, ¿no? Todas las fotografías, pues quienes llevan los termos con los viales, quienes están preparando, quienes están cargando, normalmente pues son profesionales de enfermería, y por esta condición de que estamos ya acostumbradas al manejo y al trato. También estoy de verdad sorprendida la forma en la que se está vacunando. De verdad ha sido una cosa impresionante, ha sido un orden impresionante, de una forma, pues no sé, como que de repente yo estaba donde me tocaba vacunar y yo decía cómo es posible que se pueda vacunar tan rápido a tanta gente, ¿no? Y creo que ha sido pues una forma que pues, se ha logrado a partir de la colaboración de muchísima gente, del voluntariado de muchísima gente. Para realizar las jornadas de inmunización, la Secretaría de Salud Federal implementó y dirige el operativo Correcaminos, conformado por brigadas especiales que llevan a cabo la vacunación en las distintas regiones del país. Entre las miles de personas que hacen esto posible, se encuentran profesionales de diversas instituciones del sector salud, de la Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como personal voluntario. Además, estudiantes y pasantes de enfermería, medicina y odontología han sido capacitados para apoyar tanto en la aplicación de las vacunas como en la observación y debida atención en los casos que se presenten efectos adversos. Señalar que pues, de esta pandemia en realidad creo que la salida más bien es algo colectivo, ¿no? Y apropiarnos de las colectividades y sabernos dentro de las colectividades, porque pues al final eso es lo que pues, nos ha ayudado, nos ha permitido seguir a flote, que a pesar de que México sea un país con recursos escasísimos y en el área de la salud de verdad, si ya estaba todo mal, pues ahora va a quedar peor, pero hacer redes de apoyo dentro del área de la salud, hacer redes de apoyo dentro de los profesionales de la salud, hacer redes de apoyo en la sociedad, con la sociedad, pues ha ayudado a mantener a flote todo esto. ¿Qué le dirías a las personas que aún están indecisas sobre si vacunarse o no? Les diría que, pues, si fuera por razones muy específicas, como alergias que hayan llevado a la anafilaxia, por algunas razones de enfermedades autoinmunes ya muy mal llevadas, pues, claro, habría que comentarlo con algún experto en ciertas enfermedades o experto en sistema inmune, pero fuera de ello, pues me parece que la población en general que ya ha sido vacunada, que ya hemos sido vacunados, no nos ha pasado a pues mayores efectos, ¿no? Que es una manera muy rápida, muy eficaz de prevenir la enfermedad o de disminuir los síntomas que pudiéramos tener. A lo largo de la historia mundial y la historia de México hemos tenido una cantidad de vacunas que han permitido disminuir los síntomas, que han permitido disminuir el impacto de las enfermedades, y como decía
hace un momento, es mejor prevenir las enfermedades que tratarlas, porque pues como persona claramente que te dé una enfermedad con el mayor impacto pues causa pues incluso la muerte, si no es que te deja varias secuelas muy importantes, y a nivel pues como sociedad impacta muchísimo más económicamente estar tratando la enfermedad al día, como lo estamos haciendo ahora, como lo hemos visto en el último año, que estar preveniendo que la enfermedad llegue a pues números tan trágicos como los hemos tenido. Entonces a mí me parece que si están dudando, busquen información verídica, se den cuenta que en realidad es una forma muy eficaz, es una forma muy buena de prevenir la enfermedad o de disminuir los síntomas cuando puedan estar en contacto con dicha enfermedad. La Organización Mundial de la Salud y otras autoridades sanitarias no contraindican el uso de la vacuna anti-COVID en personas que viven con alguna enfermedad autoinmune. Si perteneces a esta parte de la población y tienes dudas, o bien eres alérgica a los componentes de alguna de las vacunas, consulta a un médico. Para información general de la vacuna, visita la página coronavirus.gov.mx/vacunación-COVID.